Amén, hermanos, gloria a Dios, claro que sí. Hermanos, el hecho de estar aquí ya es una bendición, ¿no creen? Póngase a pensar, póngase en su mente. En la familia Ortiz ha habido una pérdida esta semana. En algunos lugares ha habido pérdida. Hoy, este día, en el mundo entero, póngase a pensar cuántas personas no tuvieron la oportunidad que usted tiene de estar vivo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántas personas no tuvieron la oportunidad de abrir los ojos hoy en este día? Incluso en este momento, ¿cuántas personas están cerrando sus ojos a la vida para no volver a abrirlos más? Gracias a Dios por ello. Por eso, hermanos, debemos de disfrutar cada día que Dios nos da. Vivir contentos con lo que Él nos da. Con lo mucho o con lo poco, pero vivir felices y contentos y buscar siempre al Señor. Vamos a entrar inmediatamente, el tiempo se va rápido, tenemos unos 40 minutos para estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a buscar el libro de Isaías, el capítulo 1. Ahí lo que fue la lectura bíblica. Isaías, capítulo 1. Y vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana. Antes de que nos metamos dentro de las lecturas de lo que es la palabra de Dios en este día, oremos. Querido Dios, muchas gracias. Nuevamente te damos gracias. Tus hijos han pasado, Señor, a agradecerte por las diferentes maneras en que has obrado en sus vidas. Escuchaste, Señor, la voz de Alfredo, que él te da gracias por esos diagnósticos de que él salió libre de cáncer. Señor, quizá no se siente todavía bien de salud, pero rogamos que le sigas tocando. Y sobre todo, Señor, que sigas tocando su corazón. Que no lo abandones, que no lo dejes. Rogamos consuelo para la familia de nuestra familia Ortiz. Querido Señor, han perdido un ser en la familia. Querido Padre, por eso debemos de llevar el Evangelio. Debemos de llevar esperanza a nuestras familias. Decirles que hay todavía, Señor, una esperanza después de la muerte. Que Cristo Jesús vino, Señor, a vivir, a morir y traer esperanza de que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Por eso, Dios, ayúdanos a tener conciencia de ello. Nuestras familias se nos van a ir. Señor, vamos a morir. Tu palabra nos lo dice, que los que estamos vivos sabemos que van a morir. Pero, Señor, ayúdanos a difundir esta noticia de que en ti hay esperanza para vencer la muerte. Querido Dios, bendiga su palabra en esta mañana, que su Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada alma aquí presente. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerdo cuando era joven, no hace mucho tiempo de eso, acostumbraba juntarme con dos amigos en mi pueblo. Y en mi pueblo pasa un arroyo, no le puedo llamar río porque no es río, es un arroyo. Y pasa por el medio del pueblo. Y hay un puente. Y nos gustaba en estas noches de verano, todavía hasta agosto, septiembre, nos gustaba ir a platicar, nos poníamos una chamarrilla y nos íbamos y nos sentábamos en el puente. Ahí nos sentábamos a escuchar el arroyuelo que iba pasando y íbamos y cortábamos unas manzanas allí en el lugar del papá de uno de mis amigos y nos poníamos a conversar, hermanos, por horas. 2, 3, 4 horas durábamos conversando. Ustedes saben, conversaciones de jóvenes acerca de las chicas, acerca de lo que sucedía en el pueblo, lo que pasaba, ¿no? Los bellos momentos de la juventud, porque son bellos cuando lo sabes vivir.
Cuando no lo sabes vivir, es horrible. Es horrible. Y pasábamos muy buenos momentos. Mi amigo Socorro es hombre, no era mujer. Y mi amigo Oscar. Y allí nos sentábamos. Conversábamos muchas cosas. Nos platicábamos cosas muy íntimas el uno al otro. Y nos ayudábamos también en los problemas que teníamos el uno al otro. En esta mañana, Dios quiere venir a conversar con nosotros, hermanos. A tener una conversación en nuestra vida. Dios siempre ha querido conversar con el ser humano. Siempre. Desde la caída hasta el final, Dios quiere conversar con sus hijos. Ahí en el capítulo 1 de Isaías, versículo 2, comenzando el versículo 2, vamos a leer Isaías del 2 hasta el 18. Dios quiere tener una conversación, pero quiere poner a un testigo en esa conversación. Porque no quiere que lo que va a hablar con su pueblo, que pase desapercibido y que el pueblo diga, jamás nos dijiste nada. Porque saben ustedes, cada vez que yo encuentro que cuando Dios quiere conversar con su pueblo, el pueblo siempre dice, pero ¿cuándo? ¿Y cuándo hicimos esto? ¿Y cuándo tenemos que hacer aquello? Y el Señor aquí en el capítulo 2 dice, fíjese usted lo que dice el versículo 2 del capítulo 1. Oí cielos y escucha tu tierra, porque ¿quién habla? ¿Quién habla, hermanos? Escuchen. Escucha cielo. Escucha tierra, porque tú vas a ser mi testigo. Porque va a hablar Jehová. Dice, cría hijos. ¿Y qué sucede? Y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cómo te sientes, hermana Carmen? ¿Cómo se siente cuando el jovencito que tiene a su lado no le obedece? ¿Sí? Nosotros usamos el enojo. Nos irritamos. Incluso hasta le gritamos en veces, ¿verdad? Y fíjese que Dios, si Dios hiciera eso con nosotros, hermana. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿No somos hijos e hijas de Dios? Y Dios viene a llamarnos, viene y nos dice, miren, yo los crié. Yo los crié a ustedes. Yo los engrandecí y ustedes se están rebelando contra mí. Es terrible cuando un hijo se rebela contra el padre. Cuando no escucha los consejos del padre y de la madre. Ya muchos de nosotros hemos pasado por esos asuntos, ¿verdad? Hermana Shayo, hermano Max. Cuando este jovencito guapo que está aquí, ¿verdad? Su hijo Jaime. Yo les aseguro que también tuvo sus momentos de rebelión. ¿Sí? Cuando el entusiasmo de la juventud que sentía Jaime y no obedecía a sus padres, aunque sus padres veían el peligro, él no lo podía contemplar. Y así pasa hoy en día con nuestros jóvenes. Y seguirá sucediendo al paso de los siglos. Pero Dios, hermanos, Dios no se irrita con nosotros. Dios no se enoja. Dios no nos grita. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, dice el apóstol Pablo, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan venir a Él. Eso es lo que Dios hace. En veces cuando un miembro de iglesia falla, la iglesia se irrita, los miembros se irritan. Y quisiéramos poder componer y los traemos a la junta de la iglesia y hacemos un desorden. ¿Quién es la junta de iglesia? ¿Puede resolver el pecado la junta de iglesia?
La junta de iglesia es para orientar, para animar, para ayudar al caído, no para ponerle el pie en el cuello y restregarle en cara lo que ha hecho. La junta de iglesia deberíamos de hacer eso. Porque Dios, hermanos, con nosotros quiere venir a conversar, a platicar. Y eso es lo que Dios quiere hacer cada día contigo, conmigo. Cada día quiere venir y aun sin embargo, ¿cuántas veces rechazamos al Señor? Y sigue diciendo el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene. ¿Qué no tiene? ¿Qué es lo que le falta al pueblo? Discernimiento. ¿Se da cuenta? Mi pueblo no tiene discernimiento. Cuando no podemos discernir a Dios, cuando no podemos nosotros, hermanos, comprender a Dios, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a vivir? Cada quien vivirá a su manera, como dice Isaías 53, me dice, ¿verdad? Cada quien se aparta como oveja, cada quien toma su camino, cada quien vive como mejor le plazca, porque nos falta discernimiento. Y el Señor viene a conversar. Mire, parece que son palabras duras, hermanos, pero es una conversación que Dios está teniendo con su pueblo. Les quiere hacer ver lo que necesitan en su vida. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios viene a hablarnos a nuestras vidas, hermanos, es porque nos ama, porque nos quiere. Hermanos, nos cuida, nos protege. El versículo 4 dice, gente pecadora. Llega el momento en que, hermanos, lo que hacemos no le agrada a Dios. Llega el momento en que las cosas no le agradan a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús iba a ser coronado rey? Iba entrando al templo y estaban los cambistas, estaba toda esa gente vendiendo ahí a la orilla del templo. Hermanos, el Señor se irritó. Dios nos habla tanto, nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla, hermanos, en diferentes formas. Pero en veces es como el Padre, hermanos. Muchas veces nuestros padres nos hablan. Mi padre nunca me puso la mano encima, hermano. Jamás, jamás conocí una palmada de mi padre. Jamás. Pero cuando ese viejito hablaba, cuando ese viejito nos decía las cosas, hermano, las palabras dolían más que los golpes. Dios no necesita golpearnos. Muchas veces en la vida nosotros nos golpeamos. Muchas veces Dios permite que nosotros nos demos choques contra la pared, hermanos, para poder comprenderlo. Dios no quiere. Dios en la antigüedad prometió a su pueblo: yo los voy a librar del cazador, de la peste destructora, únicamente si guardan mis preceptos y mis mandamientos. Yo los voy a guardar, los voy a cuidar. No va a haber enfermedad. Y Dios, hermano, lo comprobó cuando sacó a su pueblo de Egipto. 40 años por el desierto y jamás hubo enfermedad. Si había plagas, era porque quería llamarles la atención. Hermanos queridos, Dios viene a dialogar contigo esta mañana. Quiere hablarte, quiere decirte que te ama. Pero en veces no encuentra Dios las palabras adecuadas para demostrarte ese amor que tú necesitas en la vida.
No encuentra esas palabras cómo poder decirte, aunque Él es el autor de todas las cosas. Hay veces que no nos puede comprender a nosotros la necedad que nosotros tenemos como seres humanos. Y en veces, hermanos, Dios nos deja que vayamos por ese libre albedrío que nos ha dado. Elegimos y vamos y hacemos conforme nuestra voluntad. Por eso Dios llega el momento en que dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel, le dieron la espalda. Oiga, qué feo que Dios nos hable de esta manera. Qué feo. Pero hay veces que lo necesitamos, hermano. Necesitamos en la vida que Dios nos hable de esta manera. Lo necesitamos. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron. ¿Por qué Dios se enoja, hermanos? ¿Por qué se enojó? Oiga, hay veces que usted ve a personas y que nomás de verlos usted no quiere ni hablarles. ¿Cierto o no es cierto? Su mismo aspecto, su rostro. Hay personas que usted no se les quiere arrimar, porque ese aspecto demuestra ira, coraje. ¿Quién sabe qué sentirá esa persona? Pero miren, los niños, hermanos, los niños son bien inteligentes. Los niños jamás se le van a acercar a una persona agria, desabrida. Jamás. Nomás lo van a ver y van a pasar y se van a quedar viéndolo. Y se retiran y se van. Hermanos, pero cuando ven a una persona alegre, contenta, feliz, oiga, los niños se le acercan rápido. Mire a Jesús. Le buscaban, los niños le buscaban. Hermanos queridos, nosotros somos representantes de Jesús. ¿Te has dado cuenta de eso? Nosotros tenemos que representar a Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué cuadro te haces de Jesús cuando Él estuvo aquí en esta tierra? ¿Cómo sería Él? Cuando Él entraba al templo, ¿cómo sería Jesús? ¿Cómo se portaba Jesús? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo estaba? A los 12 años, ¿qué estaba haciendo Jesús? Oiga, ahí estaba en el templo. Estaba enseñando a los grandes maestros de ese tiempo. Era un niño alegre. Era un jovencito alegre. Fue un joven alegre, feliz. Vivió, supo vivir la vida como ser humano. La vivió. La vivió sirviendo al Señor. Y siempre, hermanos, siempre. ¿Creen ustedes que no estaba el deseo ahí en la puerta de Jesús? Claro que lo estaba. Pero esa comunión que él tenía con el Padre, eso le ayudaba, esa conversación. Él se iba al huerto a conversar con su Padre. Hermanos queridos, nosotros necesitamos conversar más con Dios. Necesitamos platicar más con Dios. Yo no sé cómo es tu vida, pero sé cómo es mi vida. Yo no sé cómo tú buscas a Dios, pero yo sí sé cómo busco yo a Dios. Dios quiere venir a nuestra vida cada día. Él no desearía decirnos todas estas cosas, hermanos, pero es que en vez de lo irritamos con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, con nuestra desobediencia, irritamos a Dios y tiene que decirnos las cosas. Y dice el Señor: ¿por qué habéis de ser castigados?
¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis toda cabeza. Hermanos, ¿cuánta? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él ¿qué? Cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra fuéramos. Seríamos, hermanos, si Dios no dejara un resto pequeño, si Dios no deja hijos e hijas que le son fieles dentro de las iglesias, hermanos, las iglesias se convertirían como Sodoma y Gomorra. Estaríamos podridos espiritualmente, completamente podridos. Pero todavía Dios tiene un remanente y está buscando ese remanente. Entre esos tú eres elegido. Entre esos estás tú, estoy yo, donde Dios me da la oportunidad de poder hacer ese pueblo santo, esa nación elegida, ese pueblo escogido de Jehová. Seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchemos la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve todos los programas que ustedes hacen dentro de la iglesia? Si dentro de esos programas nos estamos alabando a nosotros mismos y no se lo damos para honra y gloria de Dios. ¿Para qué le sirven a Dios estos sacrificios? Hastiado estoy de los diezmos, de las ofrendas, porque no los das como los debe de dar, con gozo y con alegría. Los das con tristeza, los das acá buscando a ver qué es lo que encuentro para darle a Dios. Hermano, cuando de todo nuestro corazón nosotros deberíamos darle todo a Dios, porque de Dios es todo lo que nosotros tenemos. Job comprendió estas cosas y dijo: Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios bendito. Pero cuando Dios te quita, ¿cómo te pones, hermano? ¿Cómo te pones, hermana? Cuando Dios te quita, cuando Dios te pide una parte, ¿cómo te pones? Triste, egoísta. No quieres darle nada a Dios. ¿Te das cuenta? Dios viene a conversar contigo. Por eso ahí en Malaquías capítulo 3, versículo del 8 a 10, cuando habla al pueblo, viene a conversar y le dice: vosotros, hermanos, traed los diezmos al alfolí, traigan. Cuando le dice al pueblo: oh, vosotros todos me habéis robado, le dice a la nación toda me ha robado. Y como si fueran inocentes, la nación le dice: ¿y en qué te hemos robado? Y específicamente Dios nos dice el problema, porque Dios siempre nos va a decir el problema, hermano, en el cual nosotros necesitamos crecer. Siempre nos lo va a decir. Si es en el carácter, Dios te va a decir: tienes que cambiar tu carácter. Tienes que aprender del carácter de Dios, ser manso y humilde de corazón, y entonces vas a hallar descanso para vuestras almas. Si es en tu vida espiritual, el Señor te dice: escudriña las Escrituras, porque a ti te parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El Dios
El Dios que te conoce, el Dios que me conoce a mí, siempre tiene, hermanos, siempre tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Fui a visitar un compañero de trabajo, un señor, tiene ya 65 años, y de esos señores que no se rinden fácilmente a la vida, que quieren seguir luchando, que quieren demostrar que pueden, aunque ya no pueden. Y este señor por allí se hincó y tiene artritis, aparte de la artritis, tiene, ¿cómo se llama? El del azúcar, diabetes. Bueno, tiene un montón de enfermedades, el corazón no le trabaja bien, un montón de cosas que tiene de enfermedades, una estuche de monería ese hombre, ¿no? Y se hincó por ahí y ya no se podía levantar, ya tuvo que apoyarse en la pared para levantarse, y va y me dice, Chapito, porque me dicen Chapito, ¿sabe qué? Ya no puedo, me voy a ir. No, claro que sí, maestro, claro que sí. Usted ya hace mucho tiempo que ya no debería estar aquí. Únicamente la misericordia del patrón lo ha mantenido aquí. La misericordia del patrón lo ha mantenido aquí. Y fui a visitarle entre semana, el jueves, miércoles. El miércoles fui a la casa de él, estuve visitándole. Y llevaba yo una camiseta de una federación de jóvenes entre Chihuahua y Sonora. Y el lema era Cristo, mi solución. Y así decía en la camiseta, Cristo, mi solución. Y llegué y lo visité y me senté a platicar con él. La esposa de él es una señora muy devota, católica. No devotas, sino devota. O sea, muy entregada a la iglesia católica. Porque hay católicos, hermanos, que son fieles. Hay católicos de nombre también, como adventistas fieles y adventistas de nombre. También hay adventistas de nombre. Y esta señora miró mi camiseta y me dice, oiga, ¿y Cristo es su solución? Y cuando me hizo esa pregunta, como decimos nosotros los mexicanos, me quedé patinando un rato. ¿Realmente Cristo es mi solución? ¿Realmente lo es? ¿O solamente traigo el anuncio que Cristo es mi solución? Y me puso a pensar la señora. Y claro, muchas veces nosotros automáticamente contestamos, ¿no? Y le dije, sí, claro que sí, Cristo es mi solución. Dijo, pues ore por su compañero, para que Cristo también sea la solución para él. Me dio a pensar. En veces cargamos letreros, que es un letrero nada más que cargamos, pero no entendemos el significado de lo que andamos cargando. Y cuando nos hacen una pregunta, nos quedamos patinando, que no sabemos qué responder, que no sabemos qué decir. Y así cuando Dios llama al pueblo, lo llama y le dice, miren, ¿por qué? ¿Por qué quieren seguir todavía? ¿Por qué quieren seguir siendo castigados? ¿Por qué quieren ser rebeldes todavía? Toda su cabeza, todos ustedes desde la planta hasta los pies, no son hinchazón, no más que hinchazón y podrida llaga. Y en el versículo 7 les dice, aún vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra está comida por extranjeros. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Dios tenía que mandar pueblos para castigar a su pueblo. Tenía que llamar a otras naciones para venir a castigar a su pueblo. Y cuando esas naciones llegaban como una plaga, hermanos, terminaban con las cosechas, terminaban con los árboles frutales, acababan con todo y dejaban al pueblo en hambre. Y cuando sentían hambre, Dios quería que no nada más sintieran
hambre del estómago, sino que sintieran hambre de la palabra de Dios, porque Él tenía palabras para darles a ellos. Mas aún sin embargo, cuando estamos con el estómago lleno, no estamos listos para recibir la palabra de Dios. Cuando no hay necesidad, Dios no hace mella en nuestra vida. Absolutamente nada. Leemos la Biblia porque la leemos. Y en vez de ahí cuando estamos dormidos, estamos con ella y la Biblia nos cae encima. Porque no hay tiempo para Dios. No tengo tiempo para Dios. Estoy tan ocupado en las cosas de esta vida que Dios, ¿dónde está? El sábado voy a la iglesia. Yo me pregunto, cada trimestre, ¿cuántos estaremos dejando las lecciones sin ni siquiera estudiarlas? Es que no hay cabida. No hay cabida. Tengo tanto de esta vida que ya no cabe más. Ya mi copa está rebosando. Y ya no hay cabida para la palabra de Dios. Por eso Dios viene a nuestras vidas y nos habla y nos dice: mire, su cabeza está enferma, su cabeza está podrida, llaga. Desde los pies hasta la cabeza estamos podridos, estamos perdiéndonos. En otras palabras, Dios nos está diciendo: nos estamos perdiendo. Estamos perdiendo lo que Dios ha venido a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Dice el versículo 8: y Sión queda como choza en viña, como cabaña en melodar, como ciudad sitiada. Si el Señor, versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado ese pequeño remanente, esos que nos ayudan, que nos alientan, que nos consuelan, hermanos queridos, si Dios no nos dejara a esas personas, nosotros nos perderíamos fácilmente. Dice el versículo 10: gobernantes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Ya hemos pasado todos eso. Vamos al 12. ¿Quién demanda todos esos sacrificios? ¿Quién los demanda? Dice Dios. ¿Acaso yo se los estoy pidiendo? ¿Quién les demanda esas cosas? No me traigan más ofrendas, dice el versículo 13. No me traigan ya más ofrendas. Todo eso que ustedes me traen, para mí es como una abominación. No puedo soportar eso. No lo puedo soportar porque no lo hacen de corazón. No sale de aquí. Lo que ustedes hacen es únicamente de la boca, pero no lo hacen de corazón. De esto, dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas establecidas me son gravosas. Cansado, dice Dios, estoy de soportarlos. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos para orar. Mire usted lo que puede pasar, hermanos. Si usted piensa que no es importante serle fiel a Dios, escuche el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, dice el Señor, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no voy a oír, dice Dios. ¿Acaso Dios es malo? ¿Es malo para hacer estas cosas? No, hermano. Vuestra vida de pecado es lo que pasa, que hace que Dios tome estas decisiones. Vuestras manos, dice, están llenas de sangre. Quizás vuestras manos no, pero vuestra boca sí está llena de sangre, hermanos queridos. Versículo 16.
levantados. Aquí nos pide algo Dios. Si nuestra vida está en esta forma, Dios nos dice en el versículo 16, levántate y límpiate. En otras palabras, no te quedes así. ¿Por qué te quieres quedar en esta forma? Levántate, límpiate, quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Eso es a lo que Dios nos llama, hermanos queridos. Es un diálogo que Dios está teniendo con su pueblo. Es un diálogo que Dios quiere tener con sus hijos y con sus hijas. Y déjenme decirle, va a haber oídos sordos. Desgraciadamente así pasa. Que habemos personas que no nos importa nada. Ese que estaba hablando ahí está loco. Dios me ama. Y me quiero consolar con el Dios me ama. El versículo 2 dice claro, el versículo 3, escuchen cielos. 2 y 3, escuchen cielos y tierra, porque Jehová ha hablado. No es el loco este que está hablando aquí. Es Dios quien está hablando. Y Dios viene a tener una conversación con su pueblo. Dejen de hacer lo malo, dice. Aprendan a hacer el bien. Hay que buscar el juicio, restituir al agraviado. Hay que hacer justicia al huérfano. Hay que amparar a la viuda. Y luego dice el Señor en el versículo 18, hermanos, y esto es lo que me gusta y me da esperanza y consuelo. Después de todo lo que Dios nos dice, en el versículo 18 dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Vengan, vamos a ponernos a cuentas. Si vuestros pecados son como la grana, yo se los puedo hacer como la nieve, porque se los voy a emblanquecer. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos queridos, en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre le falla a Dios y la mujer, y viene Dios a conversar con ellos, después de que ahí se empiezan a echar la culpa el uno al otro, después de que ya Dios le da la sentencia a cada uno, después de todo eso, pero antes de todo eso, cuando viene Dios a ellos, antes de venir a tener esa charla con ellos y viene, dice que escuchan la voz de Dios en el día, en el huerto. Y cuando escuchan la voz de Dios, ¿qué es lo que ellos hacen? Salen al encuentro de su Señor gozosos, con alegría, ¿verdad? Van y lo reciben y le dicen, Dios, bienvenido, bienvenido a tu casa. Eso hacen. ¿Qué hacen ellos? Van y se esconden. Oyen la voz de Dios y tienen miedo y van y se esconden. Muchas veces cuando oímos estas cosas nosotros decimos, híjole, pero está duro como Dios me habla. Entonces no soy nada. ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? Muchas personas piensan de esta manera y terminan abandonando la iglesia. En lugar de regresarse a Dios, mejor le dan la espalda a Dios. Mejor van y se esconden. Nosotros en veces, hermanos, tratamos de escondernos de Dios en la misma manera. Dios viene y nos habla, viene y nos dice a nuestra vida, y en veces, en vez de querer restituir nuestra vida, nosotros nos vamos por otro lado. Queremos escondernos de esa presencia divina. Pero hermanos, ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Quién? ¿A dónde te puedes esconder de Dios? En ningún lugar. En ningún lugar. Hermanos, tú escuchas la voz de Dios. Escuchas cuando Dios te habla. Escuchas cuando Dios te llama.
o hacemos oídos sordos y queremos escondernos de Dios. Mira lo que te dice el Señor ahí. Venid luego. Venid luego. No dice Leandro Torres. Dice Jehová. Vamos a estar a cuentas. Yo no sé cómo es tu vida. Yo no conozco tu vida. Pero ¿sabes qué? Yo sé que sí, yo sí necesito al Señor. Yo necesito a mi Dios. Yo necesito a Dios en mi vida. La Iglesia Metro deberíamos de consagrar nuestras vidas a Dios para poder servirle mejor. Mientras no hagamos una consagración, mientras no vayamos a Dios, mientras no escuchemos la voz de Dios, hermanos queridos, no vamos a poder hacer nada. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice el Señor Jesús? Absolutamente nada. ¿Tú te quieres adherir a la vid? Ven, vamos a orar esta mañana. Vamos a pedirle a Dios, hermanos. Tú conoces tu vida. Al venir aquí te pido por favor que por favor tú le pidas a Dios perdón. Tienes que venir. Tenemos que, hermanos, experimentar lo que se llama un reavivamiento en nuestra vida y una reforma. Si no experimentamos eso en nuestra vida, hermano, vamos a ser los más dignos de lástima. Escuche esto, los más dignos de lástima. Porque rechazamos a Dios. No rechazamos a ningún hombre. Yo no sé cómo está tu vida, hermano. Tú vives tu vida, tú tienes tu hogar, tienes tu familia. Tú sabes lo que haces, cómo vives cada día. Pero lo que sí te invito, hermano, que todavía, si vives en una comunión con Dios, todavía te acerques más a Dios. Para que un día, si eres como Enoc, que Dios te lleve al cielo. Porque es lo que Él quiere, llevarnos al cielo. ¿Quieres pasar para orar antes de terminar? Ven. Gracias, Jaime, porque lo necesitas, mi hijo. Vas a tener una campaña y el enemigo va a atacar duramente. Cada uno de nosotros lo necesitamos, hermano. Si tú escuchaste la voz de Dios, ven. Si escuchaste la voz de un hombre, ya quedaste frito, quedaste frita. Pero si escuchas la voz de Dios, escucha esa voz. Es Dios el que habló, no yo. Yo únicamente leí su palabra. Fue todo lo que hice. Eso es todo lo que un ser humano puede hacer. Es todo lo que el pastor puede hacer por nosotros. Leernos la palabra de Dios e interpretar la palabra de Dios. Es todo. Pero el que nos puede dar vida y salud, salvación, es Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, aquí está un grupo de tus hijos e hijas que quieren consagrar la vida a ti. Señor, que en esta mañana no hayan escuchado la voz de un ser humano necesitado de ti, sino que hayan escuchado esa voz amorosa tuya, hablando a nuestras vidas, porque aún en la reprensión, Señor, tú usas el amor, la paciencia. Querido Señor, aquí están tus hijos, tus hijas, que hoy, como dijo tu palabra, que los cielos y la tierra sean testigos. Padre Santo, ellos quieren consagrar la vida a ti. Las demás personas no sé por qué no lo hacen. No se sentirán el deseo, solamente tú los conoces, querido Padre. Hay temor en sus vidas, solamente tú lo sabes, Señor. Pero rogamos por ellas, que puedan experimentar en su corazón, en su vida, el deseo, querido Padre, de servirte también a ti. El deseo, bendito Señor, de querer ir a morar donde tú tienes morada para tus hijos. Querido Señor, te rogamos que perdones todos nuestros pecados. Señor, y venimos a ti porque tú, Señor, nos haces ese llamado: venid hoy, estemos a cuentas. Y Señor,
yo sé que tú vas a tomar nuestros pecados y los vas a tirar a lo más profundo de la mar. Ayúdanos a ser personas nuevas de aquí en adelante, a sentir ese amor tuyo, a sentir esa necesidad tuya cada día y poder consagrar nuestra vida, querido Señor, para cuando tú vengas estar preparados. Rogamos por los hermanos de las diferentes iglesias aquí en Albuquerque, que nos des, Señor, una comprensión más tuya, que nos instruyas en tu camino y que la paz de Cristo podamos encontrarla en nuestra vida. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Puede sentarse, vamos a terminar con el último canto. Vamos a entonar el último himno. Me parece que es el 245. Cumpla, oh Cristo, tu voluntad. Nos ponemos de pie para entonar este himno. Cumpla, oh Cristo, tu voluntad. Solo tú puedes mi alma salvar. Cual alfarero para tu honor, vasija útil, hazme, Señor. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Quita de mi alma toda maldad. Cual blanca nieve al fulgir, y fiel y humilde hazme vivir. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Toda dolencia puedes sanar. Quitas pesares con tu poder. Quieres hacerlos desvanecer. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Mora en mi alma, dame tu paz, para que el mundo vea tu amor, tu obra perfecta, buen Salvador. Amén. Sí, Señor, y para siempre, de los siglos, se cumpla tu voluntad en nosotros. Que dejemos de vernos nosotros mismos. Que estimemos a las demás personas superiores a nosotros. Y que el amor de Cristo, Señor, encuentre un lugar en nuestro corazón. Querido Dios, no tenemos más que decirte gracias. Gracias por esa paciencia que has tenido con tus hijos, con tus hijas. Gracias, querido Dios, porque un día de las tinieblas nos llamaste a tu luz admirable. Y estamos con esa esperanza en nuestro corazón, de que, querido Dios, no somos perfectos, pero lo llegaremos a ser en el nombre de Jesús. Y pedimos que al terminar este programa, querido Señor, sigamos adelante levantando tu bandera. Que vayamos aquí al vecindario a decirles que Cristo les ama. Querido Dios, muchas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.